Y yo le puse a este sermón, no encontré un título mejor, el poder del evangelio. ¿Tú crees que el evangelio es poderoso? ¿Tú crees que el evangelio cambia vidas, que transforma corazones? Amén. Si no lo crees, ve a la persona que está a tu lado, míralo y dile, no, pues Dios sí hace milagros. El evangelio sí transforma vidas, ¿verdad? Hasta nos pone guapos el Señor para Él. Amén. Sí, hermano, Dios les bendiga. Ok, hermanos, pues antes de leer ese versículo, yo quiero que pensemos un poquito en la situación en la que nos encontramos a nivel nacional, y no solamente a nivel nacional, sino incluso mundial, hermanos. Piensa en la situación que estamos atravesando todas las naciones, y realmente es una situación muy caótica. Hay violencia por todos lados, hay, bueno, ahorita lo del virus y todo ese asunto, guerra, rumores de guerra, situaciones muy, muy difíciles. Vivimos en un mundo, hermanos, llenos de caos, en un mundo lleno de estrés, lleno de problemas, de conflictos, de situaciones de violencia. Realmente estamos atravesando por una época verdaderamente complicada, hermanos. Llena de maldad. Yo recuerdo cuando era niña, hace como 3 años, ay, ¿por qué se ríen? No, ya cuando era niña, hermanos, yo recuerdo que uno podía salir a la calle a jugar sin ningún problema, ¿no? Y ahora no pueden salir los niños porque los pueden raptar, les pueden hacer algún daño. Ya la violencia está y la maldad está creciendo a pasos agigantados, y tan es así, hermano, que en nuestro mismo país, no tenemos que irnos a otra nación, en nuestro mismo país hay cifras verdaderamente alarmantes de la violencia, de situaciones de depresión, cosas realmente terribles. Yo encontré algunos datos, solamente traje poquitos, pero ¿cuántos días llevamos de este año, hermanos? Contando ahí. Apenas el viernes acabó el mes de enero, 31, más el día de ayer que ya empezó febrero, 32, y hoy. Entonces ni transcurren los 33 días, pero apenas acaba de terminar el mes de enero. Y el mes de enero de este año cerró con 2.318 asesinatos, no en esos países que están en guerra, ¿verdad? Sino en nuestro mismo país, 2.318 asesinatos. El día más violento fue el sábado 25 de enero, que se registraron 104 casos. Por ejemplo, podemos ver que estados, entidades federativas que eran muy tranquilas, como Guanajuato, en enero tuvieron cifras de homicidios altísimas, que uno dice, ¿cómo es posible? Si era de las entidades más tranquilas, pues ya no es así, hermanos, ya la violencia se ha disparado. Y antes decíamos, ¿sabes que la violencia se localiza en determinado estado de la República, determinados municipios, ¿no? Por ejemplo, podíamos ver Chihuahua, la Ciudad de México, algunas partes de Guerrero, pero ahorita no, ahorita ya en general la violencia se encuentra desatada en nuestro país. Otro evento que sucedió apenas en enero de este año, hermanos, todos lo escuchamos en las noticias, fue el tiroteo que se dio en una escuela del norte del país, en donde quien fue el asesino no fue un adulto, no fue una persona ya madura, desquiciada, sino fue un niño de 11 años que le disparó a su maestra, la mató, disparó a otros compañeros y finalmente él terminó suicidándose. También vemos que las cifras de niños, adolescentes y jóvenes que en lugar de estar jugando, estar estudiando, estar teniendo un desarrollo normal en el núcleo familiar, hermanos, están siendo reclutados para las filas del narcotráfico, de la violencia, de la delincuencia. Son situaciones realmente terribles, hermanos. También otra situación que observamos en nuestra nación, según el INEGI, las tasas de suicidio han crecido muchísimo. Tan solo del 2010 al 2017, o sea, en el transcurso de 8 años, el INEGI dice que sucedieron 48,000 suicidios. Imagínate 48,000 personas que ya no están aquí, no porque tuvieron un deceso normal por una enfermedad, un accidente, no, sino porque se suicidaron. No sé si a ti te mueve esta cifra de decir qué estamos haciendo como iglesia, ¿no? Pero son muchísimos. Ahora, de esos 48,000 suicidios, el INEGI dice que alrededor de 6,000 suicidios suceden cada año. O sea, 6,000 personas cada año, iglesia, se están quitando la vida. Son cifras alarmantes. De esos 3,000 suicidios, más de 3,000 suicidios, perdón, son de personas menores de 35 años. O sea, personas muy, muy jóvenes se están quitando la vida.
8 de cada 10 suicidios que suceden en nuestra nación lo cometen los varones. Es decir, hay un mayor índice de suicidios en hombres que en mujeres. Y esto también es tremendo. Jóvenes de 20 a 29 años son los que tienen las más altas tasas de suicidio. Es decir, ¿quiénes son los que se están quitando la vida? Los jóvenes. Entre 20 y 29 años son los que están terminando con su existencia. Estas son cifras muy, muy fuertes. Eso aunado a muchísimas personas que cada año también, hermanos, están confundidos en su identidad sexual y que terminan cayendo en cuestiones de homosexualidad, pidiendo una reasignación de género, es decir, ellos dicen que son hombres, por ejemplo, atrapados en el cuerpo de mujeres o viceversa. Y esto está provocando cosas terribles, está llevando inmoralidad y son muchas situaciones, yo te estoy mencionando algunas, pero hay muchas otras situaciones, hermano, que realmente decimos que la moralidad, que los valores, la ética, la vida espiritual está en crisis, la seguridad, la economía, todo. Cuando nosotros vemos todo ese panorama, ¿en qué pensamos? ¿En noticias alentadoras? No, ¿verdad? Decimos, híjole, ¿en qué país vivo? ¿A dónde me voy a ir? Pero hermanos, finalmente nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan que no fuimos quitados del mundo, sino que hemos sido dejados en el mundo. Es decir, cuando tú y yo somos cristianos, recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios no dice, ay, voy a preservarlos y me los voy a llevar a un país o a un planeta que se llama Cristolandia, en donde nada les va a pasar. No es así, hermanos, estamos en este mundo, continuamos aquí, hay un propósito específico en nuestras vidas, no solamente a nivel personal y familiar, sino para bendecir a otras personas. Y hoy vamos a ver que eso puede suceder a través, o más bien sucede, de hecho, a través del poder del Evangelio, hermano. Todas estas cifras que te estoy dando son muy pocas, realmente hay muchas más si tú investigas en internet, pero nos hablan de la necesidad que el mundo tiene del Salvador, la necesidad que la humanidad tiene de recibir a Cristo como su Redentor, como el que perdona sus pecados, el que restaura sus vidas y los vuelve al diseño original del corazón de nuestro Dios. Amén. Ahora, la gente en toda esta desesperación por problemas económicos, depresión, rechazo y muchas otras adversidades, de pronto buscan aparentes soluciones. Hay gente que recurre al ocultismo, a la hechicería, a que van y le lean las cartas, la mano, el tarot, no sé qué tanto, o que tristemente, en el peor de los casos, vienen a formar parte de las cifras tan terribles de suicidio que acontecen en nuestro país. Pero hermano, hoy queremos hablar acerca y no enfocarnos tanto en esas malas noticias, sino más bien darle un vuelco y entender que estas malas noticias Cristo las transforma en buenas. ¿Cómo es así? Por el poder del Evangelio. El poder del Evangelio que transforma vidas, que restaura, que sana, que libera. Esto constituye el Evangelio de Cristo, hermanos. Las buenas noticias de Dios para la humanidad. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo vino, se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó para que nosotros podamos disfrutar de su vida abundante. ¿Estás disfrutando de esa vida abundante, hermano? ¿Sí? O más o menos, o la estás bebiendo a chorritos cuando Dios ya nos la ha dado de manera muy, muy, muy abundante. Ahora, Romanos 1:16, por favor, que solamente nos sirve de introducción, dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Es dunamis de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, ese evangelio, esa salvación no es exclusiva del pueblo judío, sino que se ha extendido, dice, a los griegos, es decir, a los gentiles. A ti y a mí que no somos judíos, que no pertenecemos a la nación israelita, la salvación se ha extendido para todos nosotros por la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Y a mí este pasaje me impactó porque dice que el Evangelio es poder de Dios. Esas buenas noticias de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esas buenas noticias que nos dan perdón, que nos dan salvación, hermanos, es poderoso para salvarnos, para rescatarnos. Y tan es así que si tú y yo reflexionamos en cómo era nuestra vida antes de Cristo, decimos, no, pues sí, Cristo transforma vidas, Cristo renueva los corazones, hace todo nuevo. Y este pasaje nos lleva a entender que el Evangelio y la salvación no son exclusivos de una nación o de un determinado pueblo étnico, de cierta raza, no. El Evangelio es para todos, la salvación es para todos.
El evangelio es pues el recurso infinito de Dios para salvar a toda la humanidad, a cualquier tipo de persona. Y tan es así, hermano, que vamos a reflexionar hoy sobre el evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Esta es una historia ya muy conocida. Hoy vamos a hablar de un personaje muy especial en la palabra de Dios y ese personaje es Zaqueo. ¿Sí? ¿Ya han escuchado de esta historia o la han leído? ¿Sí? Creo que nada más una hermana lee la Biblia en esta iglesia. Dios los perdone. No es cierto. Ok, hermanos, pues es una historia muy, muy conocida en la palabra de Dios. Es una historia muy, muy sencilla, pero que nos lleva a profundizar, a reflexionar en la gracia, en el amor y la misericordia de Dios. Vamos a ver que el evangelio, hermano, es tan poderoso, tan poderoso, que alcanza a cualquier persona. No hay límite para la salvación. Cualquier tipo de persona puede ser alcanzada por el evangelio. Es amada por Jesús y es llamada a la salvación. Vamos a observar del versículo 1 al versículo 4. Dice la escritura: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Aquí nos habla de Zaqueo, un personaje, les decía, muy, muy especial, porque la Biblia nos dice que Zaqueo no era cualquier persona, era una persona, se describe aquí como jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Ya lo sabemos, era gente que que estaba al servicio del Imperio Romano, que eran los que habían conquistado a los judíos y que no los trataban nada bien, ¿verdad? Pero estos publicanos eran los que estaban al servicio del Imperio Romano y se dedicaban a cobrar impuestos. Ahora, los publicanos eran odiados, porque aparte de que se les consideraba traidores de la nación judía por servirle al Imperio Romano, los publicanos tendían a cobrar impuestos más allá de lo que el Imperio Romano reclamaba. Por ejemplo, si el Imperio Romano te decía, pues me tienes que pagar 100 pesos de impuestos, es un ejemplo, los publicanos cobraban 150, ¿no? O sea, se llevaban, decimos en México, su mochada, ¿no? Era gente muy, muy detestada porque eran considerados traidores y ladrones. Esta clase de persona era Zaqueo. Y no solamente era un publicano cualquiera, sino dice que era jefe de publicanos, es decir, tenía bajo su mando a otros cobradores de impuestos, era como un líder dentro de los mismos publicanos. Ahora, este tipo de personas, como les decía, pues por ser considerados traidores a los judíos, por ser considerados ladrones, ser considerados gente fraudulenta, pues eran rechazados. Y eran personas, hermano, que estaban considerados fuera del sistema judío normal. Es decir, la religión judía, no estoy diciendo Dios, la religión judía rechazaba este tipo de personas, por lo que les acabo de comentar. Y al igual que Zaqueo, hermanos, nosotros podemos ver a nuestro alrededor mucha gente que se encuentra en pecado, que se encuentra en situaciones muy difíciles y que también es rechazada, que también tiene la urgencia de Jesús. Si tú observas en el versículo 3, dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, es decir, se esforzó. Cuando él supo que Jesús iba a pasar por donde él se encontraba, que él estaba pasando por su ciudad, Zaqueo no dijo, pues sí, ahí va Jesús y ya, no, sino que él se esforzó, procuró verle. Y tan es así, hermano, que dice que él tenía una característica muy especial, que era bajito de estatura, ¿verdad? Es decir, de lo bueno poco. Pero, hermanos, ser una persona tan bajita, digo, en una mujer no se ve tan extraño, pero un hombre a lo mejor sí se ve un poquito más. Y pues imagínense la situación en la que él se encontraba socialmente hablando, y aparte siendo bajito de estatura, pues de pronto sufren rechazo, sufren cierto bullying, etcétera. Pero él no le limitó eso, sino que dijo, a ver, ¿de qué manera yo puedo ver a Jesús? A mí me interesa conocer a Jesús, ese Jesús del que se habla, que levanta muertos, que sana enfermos, que libera endemoniados, que restaura, que sana, que hace milagros. Yo quiero ver quién es Jesús, yo quiero saber de este Jesús. Y dice que él se esfuerza, que él va, que él corre, incluso dice en el versículo 4, y se sube ¿a dónde?
a un árbol sicómoro. ¿Cuál era un árbol sicómoro? Era un tipo de higuera. Y dice, bueno, una investigación que más o menos vi por ahí, dice que los árboles sicómoros, los más altos llegan a medir 15 metros, imagínate, no sé cuántos sean 15 metros, pero sí son árboles muy, muy altos, ¿no? Entonces Jesús, Zaqueo lo que hace es que corre, se esfuerza por querer ver a Jesús, se sube a ese árbol para ver quién era ese famoso Jesús que se habían escuchado tantas cosas milagrosas de él. Y esto es lo que nos habla, hermano, de la necesidad que Zaqueo tenía de ver a Jesús, de encontrarse con ese Jesús que salva, que restaura. Y no solamente Zaqueo, hermano, se encuentra en esta condición, sino la humanidad entera. Dentro de las cifras que te acabo de dar, hermano, toda esa gente necesita de Cristo, sí. Toda esa gente que sufre depresión, que a lo mejor en este instante está pensando en quitarse la vida, gente que ahorita está pensando en cometer un robo, un homicidio, un secuestro, cualquier tipo de delito, o que está confundido en su identidad sexual, ¿necesita de Jesús, iglesia? Por supuesto que sí, necesitan del amor, de la misericordia de Dios. Zaqueo nos dice en el versículo, espérenme porque ya se me perdió, se me volteó, en el versículo 2 nos dice que era jefe de publicanos y tenía otra característica. ¿Cuál es? Era rico. Pero Zaqueo sabía que esa riqueza que él poseía, incluso su alto puesto en el Imperio Romano, no le servían de nada para saciar el hambre espiritual que tenía. Y lo mismo nos pasa a nosotros, hermano. Lo mismo nos sucede a nosotros. Podemos tener el mejor trabajo, el mejor sueldo, podemos tener un título universitario ahí colgado en la pared, pero hermano, eso no sirve de nada. Dice el apóstol Pablo, eso es tomado como pérdida, como basura, comparado al amor, a la misericordia de Dios. Y Zaqueo entendió esto. Zaqueo sabía que su riqueza, su puesto, su liderazgo no le servían de nada. Lo que él realmente necesitaba era saciar su hambre y su sed espiritual, que solamente puede ser a través de Cristo. Hay mucha gente, hermano, que al igual que Zaqueo es rechazada. ¿Por qué? Porque no piensan como yo, porque a lo mejor son homosexuales, porque son delincuentes, porque son personas con algún vicio. Entonces las rechazamos, tendemos como sociedad ¿a qué? A hacerlos a un lado. Pero Jesús, vemos que aquí, ¿Jesús sabía quién era Zaqueo? Sí, sabía que era rico, sabía que era considerado un traidor, sabía que a lo mejor había hecho por ahí cosas chuecas. Por supuesto que sí, Jesús sabía quién era Zaqueo. Pero en lugar de hacerlo a un lado y decir, ay, Zaqueo es un pecador y que se vaya por allá, vamos a ver que lo llama para tener un encuentro personal con él. Y lo mismo, iglesia, nosotros tenemos que hacer. En lugar de rechazar a estas personas que están pasando por situaciones difíciles o que están en pecado, en lugar de rechazarlos y cerrar la puerta de esta iglesia, si ya hay puertas, en lugar de eso, hermano, tenemos que aceptarlos, abrazarlos, mostrarles el amor de Dios. Entonces aquí podemos observar que el evangelio de Cristo es tan poderoso que alcanza a cualquier persona. No importa la situación económica, no importa la situación moral, ética en la que se encuentre. El evangelio de Cristo es poderoso para sacarnos de ahí y constituirnos en hijos de Dios. También, hermano, vemos en este punto que el evangelio de Cristo es tan poderoso que alcanza a cualquier persona sin importar sus características físicas, iglesia, sin importar cómo somos. Ya lo vimos, Zaqueo era un hombre pequeñito, era un hombre bajito de estatura. Pero eso no impidió que la gracia, que el evangelio de Cristo le alcanzara. Jesús no dijo, ay, solamente voy a alcanzar a los que miden de 1,80 para arriba. No, ¿verdad? Si no, los demás, los que medimos menos, estaríamos lejos de la gracia de Dios. Pero hermano, no es así. Cristo dice, no me importa si eres alto, si eres bajo, no me importa si eres flaquito, si eres llenito, no me importa si eres blanco, si eres negro, si eres amarillo, no me importa. Yo te amo y mi amor, mi misericordia y mi salvación están al alcance de cualquier ser humano. No importa, hermanos, el idioma que nosotros hablemos, la raza a la que pertenezcamos, el continente en el que nosotros vivamos, eso no le importa a Dios. Su amor está más allá de cualquier característica racial, de cualquier aspecto físico, y nos ha amado y nos ha salvado. Amén. Gloria a Dios por ello. Dice, a mí me gusta mucho de mis pasajes favoritos es en Samuel, cuando Dios manda al profeta Samuel precisamente a que ungiera al primer rey de Israel, al segundo rey de Israel, y le dices, no mires a su parecer,
ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Dios mira que tenemos necesidad de Él y nos ha salvado. Entonces, gracias a Él que nos llama, hermanos, también para hacer saqueos. ¿Qué significa saqueo? Me gustó mucho el significado porque saqueo significa puro, limpio y justo. Fíjate qué hermoso es que Dios mira a Saqueo, mira su necesidad, mira que era un hombre pecador necesitado del perdón y de la gracia divina y lo saca de esa condición en la que él se encontraba para que su nombre fuera una realidad, que realmente Saqueo fuera una persona limpia, una persona lavada por la sangre de Jesús, una persona que conociera del amor de Dios, lo mismo que nos ha sucedido a nosotros, hermano. Entonces damos gloria a Dios porque el Evangelio de Cristo es tan poderoso que nos salva, no importando la situación en la que nos encontremos. Así hayamos estado, iglesia, en lo más profundo del lodo, en lo más inmoral, en lo más sucio, permíteme la palabra, pero en lo más asqueroso de este mundo, así hayamos estado lo más atados, lo más engañados por el diablo, no importa, Cristo nos saca de ahí, nos limpia, dio su vida por nosotros y nos constituye en hijos de Dios. Amén. ¿Sí lo crees o no? ¿Sí eres salvo? En alguna ocasión hicieron esa pregunta y no todos alzaron la mano, no en esta iglesia, en otra congregación, y decía el predicador, eso me preocupa, ya lo entendí ahora. Pero bueno, hermano, el Evangelio de Cristo es poderoso. Entonces, si tú te encuentras con una persona que tiene algún problema, que tú sabes que está en algún pecado, en algún vicio, en lugar de rechazarlo hay que abrazarlo, hay que mostrarle el amor de Dios, la misericordia de Cristo. Si tú y yo fuimos alcanzados, hermano, que Dios no alcance a otro tipo de personas, ¿verdad? Al narcotraficante, al secuestrador, al violador, a cualquier tipo de persona. No hay pecado imperdonable. Cristo perdona todos los pecados. No hay persona que se encuentre tan perdida que la gracia de Dios no la pueda alcanzar. No es así, hermano. La gracia de Dios es alta, es infinita. Ahora, número 2, el Evangelio de Cristo es tan poderoso que provoca gozo en el corazón. Versículos 5 y 6 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando Saqueo escuchó la voz de Jesús, hermano, que le decía, Saqueo, bájate de ahí. A lo mejor Saqueo se preguntó, ¿y cómo sabe mi nombre, no? Porque había una multitud alrededor de Jesús y que Saqueo fuera visto en medio de todas esas personas, fuera visto por nuestro Señor Jesucristo, de por sí ya era un privilegio. Y no solamente eso, sino que nuestro Señor Jesús le llama por nombre, le dice, Saqueo, bájate de ese árbol, porque es necesario que yo vaya y esté en tu casa, es necesario que yo vaya y entre a tu hogar. Ahora, hermanos, este era un gran privilegio que él iba a tener. Yo estaba ayer todavía reflexionando y decía, ¿cuántos invitados habría tenido Jesús en su casa a lo largo de su vida? Era una persona importante, ya lo vimos, era jefe de los publicanos. Yo no sé, hermanos, si en algún momento dado invitó a sus mismos colegas, a lo mejor a otros judíos que no le rechazaban, amigos, familiares. Yo no sé cuántos anfitriones a lo largo de su vida, cuántos invitados a lo largo de su vida tuvo Saqueo en su hogar, yo no lo sé. Pero en esta ocasión el invitado que iba a tener no era cualquier persona, sino era el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores que iba a entrar bajo su techo. Y cuando Saqueo escucha esta orden de Jesús, dice la Escritura que se da prisa, yo creo que hasta se bajó corriendo, quería que le salieran alas para poderse bajar del árbol bien rápido, porque dijo, es que Jesús me está llamando, este Jesús milagroso que he escuchado, que sana, que libera, que restaura, me está llamando a mí. En mi condición, en mi situación, este Jesús me está llamando a mí. Y dice la Escritura que él se llenó de gozo. ¿Cómo no se iba a llenar de gozo, hermanos, si el invitado de honor era nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasaría si hoy Jesús te dijera, prepárate porque voy a ir a tu casa? ¿Qué harías? Dirás, ay no, Señor, yo tengo mucho que hacer, ahí si quieres el otro fin de semana. No, porque ahorita tengo muchas cosas y no, ahorita no puedo, no tengo tiempo de atenderte. ¿Sería eso?
Yo creo que no, ¿verdad? Correríamos y ¿sabes qué? Limpio mi casa hasta lo más que se pueda, preparo la mejor comida, le ofrezco el mejor lugar a Jesús, porque es un privilegio que Jesús venga a morar en mi casa. Ahora quiero decirte que este privilegio ya es una realidad en tu vida y en mi vida. Jesús ya está en nuestros corazones. ¿Y en qué condición tenemos? Nuestra casa, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿son aptos para que el Rey de Reyes y Señor de Señores viva ahí? ¿O la casa de nuestro corazón está llena de telarañas, toda sucia, llena de pecado, llena de maldad? Si sabemos que Jesús está en nuestro corazón, pero si Jesús físicamente se nos presentara, hermano, cambiaría hasta nuestra manera de hablar, ¿verdad? Ya no hablaríamos esas palabrotas, sino diríamos, no, es que Jesús está aquí. Pero hermano, Jesús, es una realidad que Jesús está en ti. Y entonces, ¿por qué no cambia nuestra manera de hablar? ¿Por qué no cambia nuestra manera de pensar, nuestro comportamiento? ¿Por qué no cambia, hermano? Porque no creemos que Jesús está en mi corazón. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo está la morada? En donde Jesús está viviendo. ¿Es un lugar digno para el Rey de Reyes o es un lugar que tiene que ser limpiado, hermano? Saqueo se llenó de gozo porque había sido un hombre menospreciado, lo había rechazado la religión, ¿ok? Lo había rechazado la misma sociedad, su mismo pueblo lo había rechazado. Era un hombre que había sufrido de discriminación a lo mejor ya muchos años de su vida, pero cuando Jesús decide llamarlo, con razón se llenó de gozo, hermano. Porque sabía que ya no más iba a ser una persona rechazada, una persona menospreciada, sino que el mismo Dios de la creación le había llamado y por su nombre. Lo mismo nos sucede a nosotros, hermano. Cuando sabemos que Jesús nos ha perdonado, que nos ha salvado, que la misericordia y la gracia de Dios nos han alcanzado, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo tú te sientes, iglesia? ¿Como si nada hubiera pasado? Alegres, felices, gozosos, hermano. Yo quiero preguntarte en esta hora, si te llegara una noticia que te has ganado un auto último modelo, el auto que tú querías, un auto de lujo, y por otro lado te dicen, Cristo perdonó tus pecados, ¿qué te causa más gozo? No, pues el auto. O que me gané una casa, o que me van a ascender en el trabajo, o que ese trabajo que tanto anhelé, ya por fin me lo van a dar, hermano. ¿Qué nos causa más gozo? El sabernos perdonados, el saber que somos salvos, que somos hijos de Dios, o las cosas materiales, las cosas de este mundo que son perecederas. Nos debe de causar gran gozo y gran regocijo el sabernos perdonados, porque ¿quiénes éramos nosotros, hermano? Allá afuera en el mundo hay muchas filosofías que dicen que todas las personas somos buenas y que con el tiempo nos vamos haciendo malos, que todos los seres humanos tenemos algo bueno dentro de nosotros, pero la palabra de Dios nos dice que no es así, esa es una mentira. La Biblia nos dice que aún nuestro corazón es engañoso y perverso y que el único que lo conoce es Dios. Entonces no hay nada bueno en nosotros, hermano. Como seres humanos, como raza caída, no hay nada bueno, no hay nada positivo en nosotros, que nadie te engañe. Pero lo único bueno, hermano, que tenemos es que Cristo decidió amarnos y que nos salvó y que ahora somos hijos de Dios. Pero no había nada bueno en nosotros, nada atractivo, nada que dijera, Dios, es que fulanito de tal o fulanita de tal es tan buena, es tan generosa que le voy a amar, que por esta persona voy a enviar a mi hijo a morir en la cruz. No es cierto, hermano. Todos somos pecadores. Ahora, la diferencia entre los de allá afuera y nosotros es que somos nosotros pecadores lavados por la sangre de Cristo y que como tal tenemos que vivir. No somos mejores que los de allá afuera, por supuesto que no, pero la gracia de Cristo nos alcanzó y ahora nuestro estilo de vida es diferente. Amén. Es diferente, por fe lo declaramos. Pero hermanos, ya no caminamos igual, pero no somos mejores que ellos. La diferencia es que Cristo nos perdonó. Y la diferencia que nosotros también tenemos que marcar, hermano, es cómo tratamos a este tipo de personas. O los rechazamos o los abrazamos y les mostramos el amor de Cristo. Por eso, iglesia, cada vez que tú alabes a Dios, cada vez que tú ores, que exaltes al Señor, hazlo con todo tu corazón, no con caras largas, no con caras tristes, de ay, que ya se tardaron en la alabanza, ya que le corte David. Hermano, no, si tú te metes en la presencia de Dios, disfrútalos, hasta el tiempo se te hace corto y dices, ya
verdad tan poquito duró la alabanza, la adoración? Porque es un privilegio, porque entendemos que es un honor exaltar a aquel que nos salvó, a aquel que nos compró con su sangre preciosa. Entonces el evangelio de Cristo es tan poderoso, hermano, que alcanza a cualquier persona, que causa gozo en nuestro corazón al sabernos perdonados por Dios, pero también ese evangelio de nuestro Señor es tan poderoso que está por encima de cualquier religiosidad. El evangelio de Cristo rompe cualquier tipo de barrera cultural y religiosa. Tan es así que en el versículo 7, sígueme por favor con tu vista, dice: al ver esto, ¿qué habían visto? Que Jesús había entrado a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Yo no sé si ahí comieron, si solamente platicaron, no sé. Lo más probable es que hayan comido, porque en la cultura judía es cuando tú recibes a un invitado, hay que preparar la casa lo mejor posible y presentarle la mejor comida. O sea, eso es algo es un detalle muy bonito que tienen los judíos. Lo más probable es que ellos hayan comido, no sé qué tanto hayan hecho, pero dice aquí la escritura que cuando la gente vio que Jesús entró a la casa de Zaqueo, ¿qué empezaron a hacer? Bis, ¿verdad? Murmurando, criticando. Ay, ¿cómo es posible que Jesús, que se dice enviado de Dios, que se dice hijo del Señor, cómo es posible que entre a la casa de ese pecador? ¿Qué no sabe quién es Zaqueo? Si Zaqueo es un pecador, es un traidor, es un ratero, es un ladrón, es de lo peor. ¿Cómo es posible que Jesús, que se dice santo, que se dice hijo de Dios, haya entrado a posar a la casa de ese pecador? ¿Te recuerda alguna historia bíblica? La mujer que derrama el perfume a los pies de Jesús. ¿No dijeron lo mismo, hermano? Si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer le toca. Sabía que esa mujer es una prostituta que ahora se le está acercando a él. Es lo mismo, hermano, la crítica siempre va a existir. Esta gente, en lugar de gozarse por decir, oye, qué bueno que Jesús, que el que hace milagros, el que cambia corazones, qué bueno que entró a posar con Zaqueo, gloria a Dios por ello. En lugar de alegrarse por eso, criticaron a Cristo, criticaron a Zaqueo, juzgaron esta escena que nosotros estamos viendo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué es que los criticaron? Por lo que habíamos dicho. Porque para el sistema religioso judío, Zaqueo era una persona indigna de la presencia de Dios. Zaqueo era una persona que no merecía la gracia, que no merecía la misericordia de nuestro Señor. Era una persona totalmente rechazada, salud, una persona que no merecía el perdón y la gracia divina. Estaba a un lado, dentro de los preceptos religiosos, Zaqueo no entraba. Dentro de los preceptos religiosos, el mismo oficio, la misma persona de Zaqueo, no tenían cabida en ese sistema. Pero Cristo viene y derriba todos esos prejuicios religiosos y llega a impactar el corazón de Zaqueo de una manera tan tremenda que vamos a ver que lo cambió. Ahora, hermano, nosotros podemos pensar, ay, se pasan, ¿por qué criticaron a Jesús? ¿Por qué criticaron a Zaqueo? Pero muchas veces nosotros estamos en la misma condición, iglesia. Hay iglesias en donde si la mujer no lleva falda, es rechazada, ¿no? En donde ponemos nuestros estándares religiosos tan altos que decían en alguna ocasión, ni siquiera Jesús entraría a nuestros templos. Lugares en donde si tú te sientas de manera incorrecta, de verdad llegan los sugieres y te sacan. Y no es exageración, mi esposo una vez le tocó andando de misionero, que se sentó de manera incorrecta, si no mal recuerdo, y casi le sacan los ojos, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible, no? ¿Por qué, hermano? Porque la espiritualidad no depende de cómo nos vestimos. Sí, la Escritura dice, por supuesto, que hay que hacerlo con decoro en el caso de las mujeres. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero, hermano, finalmente si tú traes una falda al tobillo y vienes tapada hasta acá, no quiere decir que seas más espiritual. Podemos venir así, hermano, pero nuestro corazón estar lleno de toda clase de inmundicia. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Capítulo 23, que de pronto somos como sepulcros blanqueados, que por fuera somos de mármol, estamos blanqueados, pero por dentro, dice la Escritura, estamos llenos de toda clase de inmundicias, de huesos de muertos. Entonces, no es la apariencia externa, es el corazón, iglesia. Eso nos tiene que quedar bien claro. Y hay iglesias también en donde si de pronto una persona que no cumple mis normas religiosas se presenta, lo sacamos o lo malmiramos, nos hacemos a un lado. ¿Qué sucedería, iglesia, si en esta tarde viniera entrando, por ejemplo, un transexual? Son cosas que se notan, que son muy evidentes, hermano.
¿Qué pasaría? ¿Nos sentaríamos a su lado, lo abrazaríamos, le mostraríamos el amor de Cristo? ¿O diríamos, ay, no esté para allá porque eso se contagia, ¿no? Es más contagioso que el coronavirus. Hermano, eso no se contagia. Pero iglesia, ¿qué haríamos? O si viniera una persona que sabemos que es, no sé, el delincuente de la colonia, o que viniera, no sé, alguien así como el Chapo, una persona que sabemos que es un delincuente, que ha infringido las leyes de la sociedad, ¿qué haríamos, iglesia? A ver, reflexiona tantito. ¿Lo trataríamos como un apestado? ¿Como un leproso así de no esté para allá? ¿O le mostraríamos el amor de Dios, hermano? Yo espero que la respuesta sea que le mostraríamos el amor de Dios. Porque si Cristo nos salvó a ti y a mí, ¿cuánto más puede salvar a cualquier tipo de persona, hermano? Y damos gloria a Dios porque la misericordia de Dios es muy, muy grande y es abundante. Nosotros como hijos de Dios tenemos que despojarnos de esos prejuicios religiosos. Tenemos que quitarnos de esas ideas de no, es que esa persona ya está bien perdida, no, es que no merece la gracia de Dios, porque aunque a veces no lo digamos, lo llegamos a pensar. No, es que ese violador, ¿cómo Dios lo va a salvar? Si violó a tantos niños, violó a tantas mujeres, si ha cometido esa persona tantos feminicidios, tanta violencia, o ese hombre ha sido muy violento con su esposa, mira, medio la mata. No, ¿cómo es posible que la gracia de Dios lo alcance? No, ese tipo de personas no. Cuando la perspectiva de Dios es totalmente distinta, hermano, y ya lo vimos, no importa la condición en la que el ser humano se encuentre, el evangelio de Cristo nos alcanza, la gracia de Dios nos perdona, nos libera, nos salva. Y gloria a Dios por ello, hermano, si no, no estaríamos aquí. Yo soy la primera que no estaría aquí. Pero hay que quitarnos, despojarnos de esos prejuicios religiosos que nos estorban compartirles a otros del amor de Dios, que nos estorban para otros, mostrarles perdón a otros la misericordia y la gracia que tú y yo mismos hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el evangelio, iglesia. Esto es el evangelio, el amor de Dios mostrado en su Hijo Jesucristo a través de la cruz y que nos ha dado salvación y vida eterna. En Él hay perdón de pecados. Entonces, el evangelio está por encima de cualquier aspecto religioso, de cualquier prejuicio que nosotros podamos tener, de cualquier condenación. El evangelio está muy por encima, sobrepasa todo ello para alcanzar a los seres humanos. Y número 4, iglesia, el evangelio es tan poderoso que transforma vidas. Versículo 8 al 10. Primero vamos a leer el 8, por favor. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El evangelio es tan poderoso que transforma los corazones, renueva las vidas, hermano, nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y Zaqueo es la prueba de ello. Dice aquí Zaqueo, la escritura, que Zaqueo dijo, Señor, he sido tan impactado por tu amor, por tu presencia, que mira, de toda mi riqueza, la mitad se la voy a dar a los pobres, a los que necesiten, aquí está. Ya no me voy a aferrar a esas riquezas, sino que se lo doy a aquel que lo necesite. Y aún dice Zaqueo, si yo le robé algo a alguna persona, se lo voy a devolver cuadruplicado. La ley exigía que si alguien robaba, se restituyera y aparte se diera una quinta parte de más del valor de lo robado. Pero Zaqueo dice, yo voy más allá de la ley y yo voy a dar lo cuadruplicado, voy a restituir. Zaqueo anunció voluntariamente que todo lo que tenía lo iba a dar, tanto a los pobres como en restitución. Es decir, quería Zaqueo, hermanos, que la gente entendiera y supiera que ese tiempo que pasó con Jesús realmente había cambiado su vida. Y es que cuando nosotros, iglesia, pasamos tiempo con Jesús, nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia. No podemos salir igual de la presencia de Dios, incluso de este lugar. Si tú sales de este lugar, si yo salgo de este lugar cada domingo, igual a como entramos, entonces no estamos dejando que la presencia de Dios nos cambie, porque la presencia de Jesús a fuerza tiene que cambiar algo en nuestra vida. Forzosamente, hermano, la presencia de Dios no pasa por encima y no sucede nada. No, siempre que nosotros nos encontramos en la presencia, en la gloria de Dios, a fuerza tiene que suceder algo, hermano. Y esto es lo que sucedió en la vida de Zaqueo. Yo le decía al Señor ayer, Señor, me hubiera gustado que Lucas dijera
¿Qué platicaste con Zaqueo? ¿Qué le dijiste? ¿De qué hablaron? A mí me hubiera gustado mucho que dijera eso. No sé a ti. La Biblia no lo dice, hermano, pero nos deja ver que algo le dijo Jesús, que su presencia impactó de tal manera el corazón de este hombre, que dijo Zaqueo, yo no puedo volver a ser el mismo. Yo no puedo seguir siendo el mismo pecador sumergido en el robo, en las tranzas, en la mentira, en lo inmoral. No puedo ser el mismo. Su vida sufrió un grado de 180 grados y cambió la perspectiva y la vida de Zaqueo. Aquí entendemos también, hermano, que el cambio en la vida de este hombre fue tan tremendo que dijo, ya mi tesoro no está en mis riquezas. Tan es así que se despojó de ellas. Y si Dios a ti y a mí nos pidiera hoy despojarnos físicamente o materialmente de lo más valioso que nosotros tenemos, hermano, haríamos lo mismo que Zaqueo. Sí, Señor, comparado con tu presencia, esto que yo tengo no es nada, es basura. ¿O vivimos todavía aferrados a las cosas terrenales? ¿Tenemos todavía nuestra mirada bien clavada en las cosas de este mundo o la tenemos clavada en las cosas de arriba? Dice Pablo, ahí donde podemos hacer tesoros, donde ni los ladrones pueden robar, ni la polilla puede corromper, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva, hermano? ¿Qué es lo más valioso para nosotros? ¿La presencia de Jesús o aún las cosas materiales, físicas que nosotros podemos poseer? Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también él es hijo de Abraham. El cambio en el estilo de vida de Zaqueo evidenciaba su correcta relación con Dios. Por eso te decía, tú y yo no podemos ser los mismos, hermano. Si decimos que somos cristianos y que el evangelio ha cambiado mi vida, no puedo seguir siendo el mismo ratero, la misma mentirosa, la misma chismosa de la colonia. No puedo seguir siendo el mismo adúltero, fornicario, la misma persona que sigue viendo cosas incorrectas en internet. No puedo seguir siendo el mismo, hermano. Si realmente el evangelio vino a mi vida, si realmente Cristo me salvó, tiene que haber una evidencia. La Escritura nos dice que hay frutos dignos de arrepentimiento. Yo no puedo decir, es que yo ya soy cristiana y alabo a Dios y no, hombre, me encanta reunirme con la iglesia y todo, pero sigo caminando igual. Sigo haciendo mis mismos fraudes en el trabajo, sigo cometiendo cosas incorrectas, copiando en los exámenes en la universidad o en la preparatoria. O sea, no puede ser eso, hermano. No puede ser que me diga yo cristiana o cristiano y que yo no estudio, ¿verdad? Que hago que otras personas me hagan el trabajo. Hermano, eso no es correcto delante de Dios, porque a veces pensamos que hay pecados que sí son escandalosos, como la homosexualidad, el robo, el secuestro, no sé, cosas así, ¿no? De ese tipo, que son muy escandalosas. Ay, pero si yo copio en un examen, eso pues no está tan mal. No, hermano, si tú eres cristiano, eres cristiana, tienes que ser el mejor alumno. En tu prepa tienes que ser el más disciplinado, el que entrega las cosas a tiempo. Tienes que ser el mejor en todo lo que hagas. No solamente aquí en las cuatro paredes de la iglesia, porque aquí es bien fácil ser cristiano, ¿eh? Aquí es bien fácil porque todos, aunque el hermano a veces me haga una cara y dice, ay, Dios te bendiga, hermano, ¿no? Aquí es muy fácil ser cristiano. Es el lugar más sencillo para que tú y yo mostremos el amor de Dios, porque de alguna manera sabemos que, como dice la Escritura, nos tenemos que soportar unos a otros, nos tenemos que amar, tenemos distintos pensamientos, de pronto diferentes perspectivas, pero nos une la sangre de Cristo. Y eso está por encima de todo problema, de cualquier situación. Pero allá afuera, hermanos, es donde realmente se demuestra si somos hijos de Dios o no. Allá afuera donde están las pruebas, donde están las tentaciones, donde te ofrecen el vicio, donde te ofrecen que hagas algo incorrecto en la empresa, en el trabajo. Ahí es donde realmente, hermano, demostramos si somos cristianos o no. Ahí en el hogar donde de pronto no toleramos al cónyuge, ¿verdad? O a los hijos y empiezan a surgir los problemas. Ahí es donde realmente yo demuestro si soy cristiano, si soy cristiana o no lo soy. Y este pasaje nos lleva a entender, iglesia, que el evangelio no es un juego. O sea, el evangelio no es solamente, ay, voy, me congrego, aplaudo, escucho y me voy. Eso no es vivir el evangelio, iglesia. Vivir el evangelio, lo vemos en Zaqueo, es un cambio radical de vida.
Yo dejo mi pasada manera de vivir, de pecado, de inmundicia, y ahora soy un Zaqueo, es decir, soy limpio, soy puro delante de Dios, no por mis propias fuerzas, sino porque la sangre de Cristo me ha lavado y porque Dios me ayuda a vivir en santidad y su palabra. Entonces no nos engañemos, iglesia, si seguimos siendo las mismas personas, solamente nos estamos autoengañando, solamente estamos viviendo la religión cristiana, pero no estamos viviendo la transformación que trae el evangelio consigo a un corazón regenerado. Estaba viendo en la semana en Facebook, había no recuerdo si fue del hermano Juan Manuel Vaz, un pastor, pero publicaban una imagen donde decía que un corazón verdaderamente regenerado no anhela las cosas del pecado, no anhela las cosas carnales o pecaminosas. Y sí es cierto, un corazón que verdaderamente le ha entregado su vida a Cristo, que realmente ha sido salvo, no puede caminar igual, iglesia, no puede hablar igual que los de allá afuera. No podemos estar pronunciando palabras incorrectas. A fuerza tiene que haber un cambio, y si no, hay que reflexionar si realmente recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, porque nos gusta mucho la parte de Cristo me salva, Cristo me perdona, Cristo me sana, pero no me gusta la parte de Cristo es mi Señor y Cristo ahora manda y no mando yo. Y eso es el evangelio. Y por último, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no estaba pegado, iglesia, a las normas religiosas, no estaba rigiéndose por nuestros estándares éticos, morales, no. Cristo va más allá. Y dice aquí Jesús, yo vine, a pesar de las críticas, a mí no me importan las murmuraciones, dice Jesús, yo vine a cumplir mi misión. ¿Y cuál es la misión de nuestro Señor Jesucristo? Lo dice claro en el versículo 10. ¿Cuál es, iglesia? Vino a buscarnos y a salvarnos. Esto es el verdadero evangelio de Jesucristo, iglesia. Aquí no dice Jesús, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre vino a hacerte rico, vino a prosperarte, vino a hacerte, no hombre, el non plus ultra de los predicadores, de los músicos, de los maestros. No vino a hacerte, híjole, el más famoso, el más rico, a que fueras lo mejor de lo mejor, a que tuvieras un carro. Eso no es así, hermano. Eso es lo que predica el evangelio de la prosperidad. Pero con este versículo, toda esa falacia se cae. Porque aquí Jesús mismo está diciendo, yo vine a buscar y a salvar lo perdido. Vine a rescatarte, a sacarte de esa manera inmunda de vivir. Esa es la misión de Cristo. La misión de Cristo, iglesia, no es lo que se predica insisto, del evangelio de la prosperidad. No es que tú y yo seamos ricos, famosos, que todas nuestras necesidades se acaben, que todas nuestras enfermedades se acaben. Eso no es así. Cristo está diciendo que su única misión fue salvarnos, fue buscarnos, fue rescatarnos. Y qué mejor regalo que es, iglesia. No hay nada mejor. Lo cantábamos hace rato, tu presencia es el cielo para mí. Y es hermoso porque la Escritura dice que la salvación consiste en que nosotros conozcamos al Padre y a Jesucristo a quien ha enviado. Eso es la salvación, iglesia. Eso es la salvación, vivir en la presencia de Dios. La salvación, yo una vez te lo decía, va más allá de decir es que como yo soy salvo, ya cuando muera me voy a ir al cielo, allá no va a haber dolor. Y sí, hay muchas promesas, por supuesto que sí, pero va más allá de eso, va más allá incluso de decir, pues es que Cristo ya me liberó del infierno y ya no voy a pasar ese lugar mi eternidad. Va más allá de eso, iglesia. Si nosotros nos quedamos con esa perspectiva, vamos a quedarnos bien cortos. Porque si tú lees la palabra de Dios, vemos que la salvación es un paquete enorme que incluye un montón, de verdad, un montón de bendiciones. Y la mayor bendición es que podemos vivir en la presencia de Dios. ¿Estamos caminando en esa salvación? La salvación es algo que se está viviendo ya ahorita, desde el momento en que tú recibiste a Cristo. No es algo reservado para la eternidad, para que cuando tú te mueras vas a ver si eres salvo o no. No es así, iglesia. Tú y yo ya la tenemos que estar viviendo, ya tenemos que estar caminando en la salvación. Y parte de ello es que nuestra vida es transformada. Entonces, iglesia, como conclusión, el evangelio es tan poderoso que alcanza a cualquier persona. No importa la condición en la que se encuentre, no importa lo hundido que esté en el fango. Cristo, el evangelio, salva a cualquier tipo de persona, no importa sus características físicas o raciales. Dios no hace distinción de personas, amén.
El Evangelio de Cristo es tan poderoso que está por encima de cualquier tipo de religiosidad. Él viene a romper esas barreras y nos muestra su amor. Y el Evangelio es tan poderoso que cambia vidas. No solamente cambia la vida de alguien que está sumergido hasta el fondo en el pecado, sino que también constantemente tiene que estar cambiando tu vida y mi vida. Esta iglesia no es un mensaje para inconversos. Pareciera que sí, y en gran parte claro que lo es, pero sobre todo es un mensaje para ti y para mí. ¿Mi vida cambió o sigo siendo la misma persona? Y el Evangelio se vive cada día. No es solamente, recibí a Cristo y ya. No, es una transformación diario. Entonces te voy a invitar, iglesia, que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie. Cierra tus ojos, iglesia, por favor, no te distraigas, porque estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y